Buenas noches, compañeros de la sección C. Vamos a continuar con nuestro tema de los impuestos. El día anterior empezamos a platicar de, de la clasificación de los impuestos directos e indirectos. Y yo les decía que en ambos impuestos no hay contraprestación. O sea, el Estado no da nada a cambio. La gran diferencia de esos dos impuestos, les empezaba a contar, estriba en quién es el que realmente lo paga. El impuesto directo es un impuesto en el cual el legislador, al crear la ley, señaló quién es el destinatario legal del impuesto. O sea, quién es el personaje que le tiene que pagar al fisco el impuesto. Y no permite que haya ningún intermediario ni que participe un tercero, sino que la ley señala a un sujeto para que pague el impuesto y ese sujeto es el que lo tiene que pagar y es el que va a resultar dañado en su economía. No va a poder decirle a un tercero que pague el impuesto. Y no me recuerdo si puse el ejemplo del YUSI, en todo caso lo repito. Ustedes pueden ser propietarios de un inmueble y como propietarios de un inmueble, o ya sea un usufructuario de bienes del Estado o un poseedor que lo tenga registrado en el catastro municipal, pues sencillamente la ley señala que este sujeto es el que tiene, estos sujetos son los que tienen que pagar el impuesto. O sea, esa es la condición que establece esa ley. Y dígame, usted como propietario del inmueble, ¿le puede decir al vecino que le traslade lo que él pagó? ¿O le va a decir al hermano, pagué tanto de UCI, págamelo? O si usted es comerciante, en las cosas que está vendiendo va a cargar el UCI. No puede. Si usted es comerciante y está vendiendo gaseosas y entonces como pagó 25 quetzales en el trimestre, a las próximas 25 aguas gaseosas que venda les va a recargar un quetzal. Usted está aumentando el precio de las gaseosas y como consecuencia va a tener mayores ingresos por las gaseosas, pero no es porque le haya trasladado la carga tributaria. Ahí usted lo que buscó es cómo resarcirse de lo que pagó de impuesto, pero no está trasladando en sí la carga tributaria. En el impuesto indirecto es todo lo contrario. El impuesto indirecto, la ley, el legislador dejó establecido quién es el sujeto que tiene que pagar el impuesto a la administración tributaria, al Estado, al fisco. Y ese sujeto es el pagador, porque la ley lo está señalando a él. Pero quien finalmente se va a ver incidido en su economía es el consumidor, no el que la ley señaló como obligado al pago. ¿Por qué? Porque los impuestos indirectos tienen la característica de que se pueden trasladar la carga impositiva a terceros. Y cuando les digo trasladar la carga impositiva no es nada ilegal, es algo normal en Guatemala y hasta en la Cochinchina. ¿Por qué? Porque estos impuestos generalmente graban el consumo. Y entonces el fabricante de ese consumo, de ese producto, está señalado por la ley. Hay una ley específica que lo señala a pagar el impuesto por lo que está produciendo al momento en que lo va a trasladar al mercado de consumo. Por ejemplo, el impuesto que grava la comercialización del cemento.
el que está produciendo el cemento es el destinatario legal del impuesto. O sea, es el personaje que la ley está señalando como obligado al pago. Y este lo paga sin ningún problema. Pero desde el momento en que vende a sus distribuidores el producto, pues él está recuperando lo que pagó de impuesto. Porque en el precio de esa bolsa de cemento van los costos, va la ganancia y va el impuesto que a él le cobraron. Y así va a seguir toda la cadena de comercialización hasta que finalmente llega al que necesita cemento para poder construir. No importa de qué estrato social sea, sencillamente está comprando cemento. Y en ese momento él es el que finalmente paga la parte proporcional de ese impuesto que originalmente pagó el personaje que la ley señaló como obligado al pago. Y ahí termina todo ese proceso, por la sencilla razón de que ahí terminó el producto, ahí se consumió. O sea, los impuestos directos no pueden trasladarse. Los impuestos indirectos sí se pueden trasladar. Y eso es un fenómeno. Es un fenómeno que se da aquí en Guatemala y en cualquier otro país. Y se le llama fenómeno de la traslación o repercusión. En el impuesto indirecto, en el impuesto directo no opera el fenómeno de la traslación. No se puede trasladar la carga tributaria. Mientras que en el impuesto indirecto sí se puede trasladar la carga tributaria. Ese fenómeno de la traslación tiene sus distintas fases. La primera fase es cuando se le llama la percusión del impuesto, que es cuando percute en la economía del que está produciendo el bien que está siendo gravado con una ley específica, cemento. Pero la segunda fase es cuando traslada la carga impositiva. Esa es la segunda fase, la traslación. Repercute en otro sujeto. Y así va todo el proceso de comercialización trasladándose la carga tributaria hasta que llega al consumidor, quien en forma proporcional, en base a lo que consume, es que paga aquel impuesto originalmente que pagó el productor. Esa última fase se llama de incidencia. Incide en la economía de los consumidores. Y en esos consumidores se difunde, o sea, la difusión de la carga tributaria entre todos los consumidores. Entre más aguas gaseosas usted consuma, más impuesto proporcionalmente está pagando al impuesto que grava en forma específica la producción y comercialización de las aguas carbonatadas, igual que la de los licores, igual que la que grava los cigarrillos, todos los impuestos de importación, o sea, los aranceles. Las grandes industrias, las grandes empresas necesitan importar determinados bienes, determinados insumos, y para poder nacionalizarlos, porque son indispensables en su producción, pagan un impuesto de importación. En el derecho aduanero, ese impuesto de importación es el llamado arancel. Puede ser un arancel de un 5%, un 10%, un 15%, dependiendo del producto. Hay una tabla establecida para ello. Pero ese 15% o 10% no lo va a asumir el que está produciendo una blusa o una camisa. Se lo paga a la Intendencia de Aduanas de la SAT porque necesita el producto entonces tiene que pagar para nacionalizarlo y poder utilizarlo. Pero ya cuando está su producto concluido y lo lleva al mercado, los distribuidores, los almacenes, qué sé yo, él recupera lo que pagó de ese impuesto. Hasta que finalmente usted compra una blusa o yo compro una camisa.
ahí va incluido el precio de esos impuestos. Y yo como consumidor, pues estoy pagando finalmente. Si en todo el año yo no compro camisas, pues no estaré pagando ese impuesto. Pero lo estoy pagando por otro lado cuando compro un par de zapatos o me voy a hacer lentes nuevos. Ya todo lo que es consumo. Entonces, que les quede claro que el impuesto directo no opera el fenómeno de la traslación, pero en el impuesto indirecto sí. Y otra cosa muy importante es que los impuestos gravan atendiendo a la capacidad económica de cada sujeto. Y entonces encontramos que los impuestos directos sí atienden la capacidad económica de los contribuyentes, mientras que los indirectos no. Si tomamos el ejemplo, del UCI, pues en el UCI hay tres parámetros, hasta 20.000, hasta 50.000 y de 50.000 uno en adelante. El 2, el 6 y el 9 por millar respectivamente. Así es como se paga el impuesto. Entonces, si yo tengo una propiedad en que está inscrita en 15.000 quetzales, yo solo voy a pagar un 2 por millar. Pero el vecino de enfrente tiene un inmueble que es 6 veces mayor que el mío y está inscrito en el registro catastral municipal en 250.000 quetzales. Porque además del área del terreno, tiene construcciones y grandes. Ahí le van a aplicar el 9 por millar. O sea, se está tomando en cuenta la condición económica. No vamos a pagar lo mismo usted que tiene un carro modelo 2022 que yo tengo un carro 2020. Los modelos son totalmente distintos. Usted tiene un carro actualizado y va a pagar, si tiene actualizado es porque tiene dinero, y entonces va a pagar más impuesto. Yo no he podido comprarme otro y sigo con el modelo 2000. Entonces mi impuesto va a ser siempre menor. Un abogado gana más que otro que se acaba de graduar. Que se acaba de graduar, sus ingresos mensuales por los servicios que prestan no pasan de 10.000. Entonces sus ganancias son en base a los 10.000. Y sobre esa base va a pagar el impuesto sobre la renta. Pero aquel que ya tiene 20 años, 25 años de ejercicio, mandatario de empresas, con bastantes casos de litigio, sus ingresos no bajan mensualmente de 50.000 quetzales. Sus ganancias son mayores, pagará más impuestos sobre la renta. Ahí está. El hecho de cómo es que un impuesto directo es justo, porque toma en cuenta la condición económica de los sujetos. El impuesto indirecto no. Lo mismo va a pagar un artesano por comprar un jugo, un galón de jugo, cualquier marca, que lo que va a comprar ese profesional, que sus ingresos son de 50.000. Lo mismo les van a cobrar en el momento que lo adquieran. O sea, no tomó en cuenta la diferencia de ingresos de cada uno. O sea, no hay equidad, no hay atención a la condición económica de cada sujeto. Entonces tienen que tener claro cuál es la gran diferencia que se da entre estos dos impuestos. En el directo no hay traslación del impuesto, en el indirecto sí se traslada la carga tributaria. En el primero, el sujeto que la ley señala es el sujeto que paga y no permite ningún intermediario. Elimina las relaciones entre el fisco y el contribuyente. En el caso del indirecto, la ley señala a un obligado al pago del impuesto, pero resulta ser un tercero el verdadero pagador del impuesto y dañado en su economía. O sea, ya participan terceros.
fenómeno de la traslación no opera en uno y en el otro sí. La condición económica en uno sí se toma en cuenta, en el otro no. Como consecuencia no hay una justicia. En unos sí son justos y los otros no van a ser justos. Ernesto Flores Zavala, cuando analiza los impuestos, dice que hay dos criterios para, para analizarlos. Dice, está el criterio de la traslación o repercusión y el criterio administrativo. Y señala que el criterio de la repercusión o traslación en los impuestos directos opera porque el legislador persigue gravar al verdadero contribuyente, suprime a todo intermediario entre el pagador y el fisco, no permite, en otras palabras, la participación de un tercero, o lo que es lo mismo, no puede trasladar la carga tributaria. Mientras que en los impuestos indirectos, el el criterio de la repercusión se da porque el legislador no grava al verdadero contribuyente. Lo grava por repercusión, dice. Las calidades del sujeto del impuesto, o sea, del destinatario legal del impuesto, es distinta al pagador del impuesto. O sea, la ley señaló a un sujeto y resulta ser un tercero, que es el consumidor, el que paga el impuesto. Si vemos el criterio administrativo, esta es una situación diferente. Dice, en los impuestos directos, según el criterio administrativo, son los que recaen sobre las personas, sobre la posesión o el disfrute de la riqueza, gravando situaciones normales, permanentes, y no se pueden hacer listas nominativas. ¿Por qué se refiere al disfrute a la posesión? Tener un inmueble. Disfrute de la riqueza, vehículos último modelo o de un modelo menor. Grava situaciones normales, dependiendo de la profesión, así es como va a prestar sus servicios y así es como va a ganar. Y lo más importante es que se pueden llevar listas nominativas. Esto significa que la administración tributaria o los que administran un impuesto pueden controlar por su nombre a los obligados al pago. No me van a dejar mentir si alguno de ustedes vive en Santa Catarina, en el área de Misco, de Villanueva o de Guatemala, municipio. A principio de año las municipalidades envían, estas municipalidades que son las que he visto yo eso, le mandan un recordatorio de cuánto tienen que pagar de IUCI, cuándo vence el primer trimestre. En otras es recordatorio y requerimiento de pago porque deben los últimos 2 trimestres. Y aparece su nombre y su dirección. O sea, tienen un control. La administración tributaria tiene un control de todos nosotros los abogados en el caso del impuesto sobre la renta. Porque cuando ustedes se gradúen, una de las primeras cosas que tienen que hacer, después de todos los trámites previos para ejercer, es inscribirse en el registro tributario unificado, el RTU, donde van a decir que van a estar afectos al impuesto sobre la renta y al IVA. Y si no van a estar afectos a esos impuestos, van a decir que no, porque están en relación de dependencia, o sea, reciben salario. Y entonces la administración tributaria ya tiene el registro de ustedes. Y si ustedes omiten eso, hay un
convenio donde los colegios profesionales tienen que informarle a la administración tributaria de quiénes son los nuevos profesionales que se están colegiando. Y de acuerdo a la ley del impuesto a la renta, existen las rentas presuntas. El día de mañana pasaron 2 años y ustedes no se inscribieron, pero el colegio sí los reportó. Y entonces les va a llegar un requerimiento de pago de un impuesto sobre la renta basado en una renta presunta que dice la ley, y ustedes van a tener que empezar a tener problemas con la administración tributaria. O sea, hay control porque hay listas nominativas, se pueden hacer. Igual con los vehículos. Hubo un tiempo que el registro fiscal de vehículos le mandaba a ustedes toda la documentación para que fueran a pagar. Desde luego no era certera cuando se había vendido el carro y no se había hecho el traspaso, pero aparecía siempre en el registro el nombre del propietario. En el impuesto indirecto es una situación totalmente diferente la aplicación del criterio administrativo, porque dice que estos impuestos se perciben con ocasión de un hecho, un acto o un cambio aislado. No se pueden llevar listas nominativas de causantes. Imagínense ustedes que el Estado tuviera que llevar una lista de todos los consumidores de licor en Guatemala. El control sería ineficaz totalmente. O de los consumidores de cigarrillos, o de aguas gaseosas, o de jugos, o de cemento. Todo esto es imposible. Por eso es que se graban en la fuente, o sea, donde empieza el proceso de comercialización. Y como consecuencia, no se pueden llevar listas de quiénes son los que están causando el pago del impuesto. Porque como son los consumidores. Bien, esta es la explicación de los dos criterios que da Ernesto Flores Zavala en su libro de los impuestos, que son el criterio de la traslación o repercusión y el criterio administrativo. Pero en su obra también señala él que los impuestos directos e indirectos tienen ventajas y desventajas. Y señala como una de las ventajas de los impuestos directos, dice, aseguran una renta cierta. Y es que efectivamente el Estado puede hacer los cálculos normales para incluir en el presupuesto cuánto es lo que se va a percibir de impuestos sobre la renta. Y cada vez hay un aumento progresivo del impuesto, y eso se denota año con año. En tiempos normales, nosotros estamos trabajando y generando ganancias, y estas son grabadas con el impuesto sobre la renta. El Estado siempre los está percibiendo. Hay una crisis, como la pandemia. ¿Deja el Estado de percibir esos impuestos directos? No, el Estado los sigue recibiendo. ¿O acaso por la pandemia, esos 3 años, se dejó de pagar el IUCI? Se dejó de pagar el impuesto sobre la renta. Todas las empresas que siguieron trabajando, de una u otra manera, tuvieron ganancias. Y esas ganancias son las que están grabadas con el ISR. Los vehículos, no circulamos en algunos periodos que hubo restricciones, pero el impuesto se pagó, igual el IUCI. Por eso es que se señala que producen una renta cierta, no importando que existan crisis, que pueden ser crisis económicas, crisis políticas, crisis derivados de la naturaleza, como fue el caso de la pandemia, porque no se le puede imputar a la fecha
a nadie en específico que haya causado el virus. Otra de las ventajas, dice, es que es posible la realización de la justicia fiscal. ¿Por qué es posible? Porque toma en cuenta la condición económica. Es una ventaja. Los ejemplos que les puse. Yo no voy a pagar lo mismo con un vehículo que su modelo es del 2000 que el 2023, o que es modelo 90 y el otro es 2020, ¿no? Hay una variación. Y en el caso de los vehículos nunca se aprecian, sino que se deprecian. Entonces, hay parámetros, como en el caso del UCI, hasta 20.000, 2, hasta 50.006 y de 50.001 en adelante, el 9 por millar, dependiendo de la ubicación del terreno, dependiendo de la clase de construcción. Así es como unos pagan más, unos pagan menos. Hay justicia, son justos. Y la otra ventaja es que ya lo explicábamos cuando se aseguran una renta cierta. Es porque en tiempo de crisis tienen cierta fijeza. Y se dice cierta porque disminuye el pago, algunos incurren en mora, pero cuando pasa toda la problemática, de todas maneras lo tienen que pagar. O sea, no importa que haya crisis, los impuestos directos se pagan. Sin embargo, tienen sus desventajas. Una de las desventajas es que son muy sensibles a los contribuyentes. Los sujetos que pagamos impuestos indirectos estamos conscientes, sabemos dónde, cuándo, cómo, cuánto es lo que tenemos que pagar. Hay familias que en su presupuesto mensualmente van apartando de una vez el impuesto trimestral del UCI. Si paga 75 trimestral, pues lo que va a suceder es que cada mes van reservando 25 quetzales. O sea, saben que está dentro de su presupuesto esos 25. Saben que en el mes de febrero pagan siempre su impuesto de circulación. Y entonces ya lo tienen incluido en el presupuesto, que son, el año pasado fueron 600. Este año vamos a dejar en reserva 550, porque los vehículos se deprecian, no se aprecian. Entonces, si viene la administración tributaria, viene finanzas o viene el Congreso y aumenta las tasas impositivas, pues sencillamente de inmediato va a haber una manifestación de repulso en contra de esa disposición. No va a haber acuerdo, no lo va a aceptar el contribuyente. Y les comento que eso ya sucedió en Guatemala. Allá por los años del 2005, por ahí, si mal no recuerdo, ustedes saben que todos los años Finanzas, con la aprobación de la SAT, publica una tabla donde está el monto de los impuestos que hay que pagar por vehículo. Y entonces, si yo venía pagando 600, después 550, después 500, y el último fue 450, yo sé que lo que voy a pagar este año son 400, pero no 450, menos de 450, sí sé que tengo que pagar. Pues en aquel tiempo había un poco de escasez de recursos por parte del Estado, y Finanzas y la SAT acordaron que esa tabla de valores impositivos no se iba a depreciar, sino que apreciaron el valor de los vehículos. Y no solo los vehículos de marcas superfluas, sino los vehículos que son de adquisición popular. Y entonces cuando se publica esto y se empieza a pagar el impuesto, no fue cuando se publicó, que fue en diciembre,
sino que en enero, cuando empezaron a pagar, se dan cuenta de que están pagando más impuestos. Y entonces inmediatamente empezaron las manifestaciones en la prensa, en la televisión, en la radio, incluso manifestaciones presenciales en contra del Estado por haberle subido el impuesto. ¿Por qué? Porque son muy sensibles cuando se elevan esta clase de impuestos. Igual cuando se cambió la ley de la SAT, del impuesto sobre la renta, todos los que estamos en relación de dependencia nos dimos cuenta que en lugar de beneficiarnos nos perjudicaron por la forma que diseñaron la tabla. Sin embargo, como son impuestos, disposiciones unilaterales, coercitivas, obligatorias, pues no hubo organización y no hubo entonces una repulsa en contra de esa modificación que se hizo y que afectó a la clase trabajadora. La otra desventaja es que son poco productivos. Y la razón sencilla es que en tiempo de crisis se reduce el consumo. Y como consecuencia va a haber menos pago de impuestos. Siguiendo con el ejemplo de la pandemia, porque es lo más reciente y lo que todos hemos vivido. Hubo toque de queda, entonces yo no podía conducir. Hubo restricción incluso un tiempo de no salir de nuestra casa. Yo no consumí gasolina o diésel. No, no fuimos a los supermercados como normalmente vamos. Adquirimos productos y no nos los consumimos del todo porque no sabíamos cómo iba a seguir la crisis. Entonces no consumimos igual. O sea, el consumo de alimentos produjo reducción en la captación del IVA. El menor consumo de combustibles produjo también una reducción en el IVA y en los derivados del petróleo, que son dos impuestos que se pagan por galón de lo que pagamos en las gasolineras. Muchas fábricas, al no haber consumo, redujeron su personal o cerraron. Y entonces, definitivamente, no hubo ganancias. Se redujeron las ganancias o fueron inexistentes. Entonces, en tiempo de crisis, tienen la desventaja de que son poco productivos. Y entonces, si son sensibles, porque se sabe de dónde, cuándo, cómo y cuánto es lo que se paga, también es otra desventaja que son poco elásticos, no se pueden aumentar sin que la gente no se entere y se manifieste en contra de ello. Ahora vamos a ver las ventajas de los impuestos indirectos. Una de las ventajas es que son poco perceptibles para los que en realidad lo pagan, los consumidores. Si usted compra un televisor de 5,000 quetzales, ¿usted sabe cuánto está pagando de IVA? No, usted sabe que son 5,000 lo que le va a costar. Si usted va al supermercado y compra todo lo que necesita para su casa, para una quincena, cuando lo llevan a ese paseo quincenal, que no van a decir que no los llevan los que son casados. Cuando les pasan la cuenta de 1,200, 1,400, 2,000 o sencillamente 800, ¿usted sabe cuánto es la realidad de lo que está pagando de IVA y cuántos de los productos? No lo sabe. Ustedes lo saben porque su nivel ya es otro, pero el común denominador de la gente no lo sabe y ni hace cuentas y ni le interesa. Sencillamente sabe que paga IVA. Entonces, encontramos ahí la ventaja de que el impuesto va dentro del precio de las cosas.
La otra la otra ventaja es que son más productivos que los directos. Desde luego, los impuestos indirectos gravan determinados sectores de la población. De los 16 millones de guatemaltecos, ¿cuántos son los que tienen bienes inmuebles? Un menor porcentaje. Los que tienen vehículos de esos 16 millones, un menor porcentaje. Realmente los que están generando ganancias es un mínimo también. Y el asalariado paga, pero ¿cuántos realmente estamos de asalariados? No es el total de los 16 millones. Mientras que los impuestos indirectos los pagan todos los consumidores, todos los que consumimos cualquiera de los productos que están grabados, los adquiere el consumidor, y el consumidor son los 16 millones de personajes que vivimos aquí en este territorio. Alguien diría, bueno, pero de esos 16 millones hay en toda la República, hay 2.000, por decir una cifra, que viven de la limosna, que son por dioseros. Quitémoslos. No, ellos piden limosna, pero con la limosna que les dan van y compran productos para alimentarse, por ejemplo. El producto que les están vendiendo por ser por dioseros, porque piden limosna, ¿se los van a dar más barato? No, se los dan al mismo precio. Los que consumen licor, los que ustedes miran ahí pidiendo limosna para ir a tomar licor, el licor se los venden al mismo precio. Entonces todos somos consumidores y entonces son más productivos que los directos porque es el grueso de la población el que los paga. O sea, graban a todos los sectores de la población. Esa es la otra ventaja. Por eso son más productivos que los directos. Y porque no sabemos, mejor dicho. Yo sí les puedo decir cuánto pago de IVA si compro en el supermercado. Solo divido el total entre 1.12 y me da un total y ese lo multiplico por el 12% y ahí tengo el impuesto. Pero yo sé cuánto pagué de impuesto por esta camisa. No sé. Porque ese fue un impuesto de importación que llevó o que necesitó el industrial para producir la camisa, un insumo. Él no acogió ese impuesto, él lo traslada al consumidor cuando vende el producto. Y si a mí la camisa me costó, ¿qué? 150 quetzales, puedo sacar el IVA, pero no, puedo deducir cuánto es de IVA, pero no puedo deducir cuánto fue el impuesto de importación. ¿Por qué? Porque va en el precio de lo que estamos consumiendo. También tiene sus desventajas el impuesto indirecto. No son justos. Ya les expliqué. No hay justicia fiscal. Un artesano, por ejemplo, un carpintero, una pequeña carpintería, un abogado, un año de haberse graduado, los dos tienen familia, niños de 3 años y de 1 año, para no incentivar que tengan hijos tan rápido, 3 años y 1 año. Las dos familias necesitan leche para esos niños. Y cuando van al supermercado a comprar la leche en polvo, la leche en líquido, va a haber alguna variación en el precio por la condición económica de cada uno de esos sujetos. No. Sencillamente pagan lo mismo, no son justos, no toman en cuenta la condición económica. No, otra desventaja, no tienen la misma fijeza que los directos, ya lo dijimos. En tiempo de crisis, los impuestos indirectos caen
y caen porque hay menos consumo. Lo vivió el Estado guatemalteco en el tiempo de la pandemia. Menos consumo de alimentos, menos consumo de combustibles, menos producción, menos ganancia. Y la otra desventaja es que su percepción, los gastos para poder cobrarlos o percibirlos, son muy elevados. No es lo mismo controlar, por ejemplo, hablando de abogados, no es lo mismo cómo nos puede controlar la administración tributaria con el impuesto sobre la renta y mucho más fácil ahora con las facturas electrónicas. No necesito ir a mi oficina para saber cuáles son las facturas que yo emití, verlas, ¿no? Ahí aparecen en el sistema. Y resulta que ustedes imprimen 5 facturas. De las 5, 3 se las pagaron y las otras 2 fueron anuladas. Y ustedes pagaron sobre las 3. Pero cuando reportan el IVA, chequean, y la SAT ya tiene el control de esas facturas. Y entonces les manda inmediatamente un requerimiento de por qué en el impuesto sobre la renta ustedes solo pagaron sobre la base de tanto y tienen una diferencia con el IVA. Así es como se están dando ahorita las fiscalizaciones del impuesto sobre la renta. Y ahí inmediatamente se dan cuenta ustedes de que las anularon en el papel, pero en el sistema las dejaron vigentes. Y los van a cruzar con el IVA. Entonces, por eso hay que anularlas en el papel y también en el sistema. Pero en el IVA, para poder controlar el IVA, si está pagado correctamente por parte de ese abogado, o van a su oficina o le requieren que lleve la documentación a la oficina regional o en los departamentos, a las oficinas de la SAT. ¿Por qué? Porque ahí sí necesitan invertir tiempo para ver si las facturas que generan el crédito fiscal son facturas que tienen que ver con el giro normal del negocio. La ley del IVA establece que para incluirlo como crédito una factura, pues sencillamente ustedes solo pueden incluir facturas que tengan que ver con la actividad de su bufete, de su oficina. Comprar papel, comprar tóner, pagar la energía eléctrica, la renta, gastos que tengan que ver con la oficina. Pero ustedes no pueden incluir ahí lo de su viaje quincenal al supermercado donde compran los alimentos para su casa. Una cosa es su casa y otra cosa es su oficina. No lo acepta la SAT porque no tiene que ver con el giro normal. Pero para eso ver, tiene que ver la papelería. Y ya empezaron con que en la declaración del IVA se señalen no menos de 20 facturas para que pongan ahí quién es el proveedor. Y entonces si aparece el proveedor determinado supermercado y la factura es por 2,000 quetzales, por ejemplo, ese sujeto va a ser fiscalizado, no les quepa la menor duda. Pero si aparece una factura de supermercado en el mes por 200 quetzales, lo acepta. El café, el azúcar y las galletas que yo compro para tener en mi oficina o para atender a los que hayan invitado a una taza de café, pero no 2,000, por decirles un ejemplo. Entonces, por eso los gastos de percepción son muy elevados. Imagínense poder ir a fiscalizar el crédito fiscal de un supermercado que emite en toda la República, por ejemplo, 15,000 facturas al día. Se necesita horas hombre,
no de 8 horas, ni de un supervisor. Son fiscalizadores que llegan a quedarse ahí en las oficinas donde llevan la contabilidad una semana, 15 días, un mes, hasta que llevan a cabo la fiscalización completa. Bueno, pues ahí tienen ustedes las ventajas y desventajas de los impuestos directos e indirectos. Lo que sí es cierto es que en el caso del IVA, nosotros los consumidores los pagamos. Eso no hay la menor duda. Y, y el problema se da cuando nosotros, consumidores, no pedimos factura, ni siquiera consumidor final. No pedimos factura. Y hay negocios que todavía se animan a llevar una contabilidad de consumidor final porque eso no lo declaran. Entonces, el que realmente le traslada el impuesto del IVA a la SAT no es el consumidor, sino el que está inscrito como contribuyente del IVA. Viene usted como notario, abogado de notario, y emite 5 facturas. Y de esas 5 facturas, usted declara que suman 2.240. Ahí el IVA son 240, lo que le pagaron a usted. Pero entre las compras de lo que mencionamos del giro normal del negocio, usted incluye gastos, facturas por 2.500. Entonces hay una diferencia ahí de crédito fiscal y entonces usted no paga impuesto. Pero si fuera a la inversa, 2.240 de servicios profesionales y solo tiene facturas de compras que hizo de 1.120, hay una diferencia de 120 que a usted le pagaron. Eso lo tiene que trasladar él al fisco. Pero ¿qué sucede si esos 5 clientes no pidieron factura? Digo, no hay ningún problema. El notario les rebajó el IVA. El almacén les rebajó el IVA. La barrotería, el supermercado les rebajó el IVA. No. De todas maneras les cobran lo mismo. Pero como no emiten la factura, ese IVA que usted está pagando y que no se lo rebajaron, es lo que está enriqueciendo el bolsillo de ese contribuyente del IVA porque no lo va a reportar. Y entonces sus créditos siempre van a ser más altos. Y por eso mismo es que hay una disposición en esto de las declaraciones del IVA. Que usted no puede reportar más de tres meses continuos crédito fiscal a su favor. ¿Cómo está gastando si no tiene ingresos? Por ejemplo, ingresos 0, 3 meses seguidos, pero sí reporta crédito. O sea, sí está gastando. Esos son los parámetros que va a utilizar la administración tributaria para fiscalizarlo, por ejemplo. Bueno, veamos ahora, esto que acabo de explicar tiene que ver con esa pregunta que hizo el compañero ML, A-Milk ML. Y dice Fernando, hasta meten gastos en compra de carros personales y se enojan cuando los ajustan. También es cierto. También es cierto. Gabriela, por favor, cuando dice las ventajas del impuesto directo, aseguran una renta cierta, hacen posible la realización de la justicia fiscal, tienen en tiempo de crisis cierta fijeza.
Bueno, esas son las preguntas que me han hecho. Dice el compañero ML, el impuesto indirecto se relaciona a los consumidores de las mercaderías y los servicios. Ejemplo, el IVA, impuesto al consumo de bebida alcohólica, es lo que señalamos. Solo una corrección, compañero. En el derecho aduanero se le llama mercaderías a todos aquellos bienes que ingresan en forma ilegal al país. Todo lo que se produce y paga impuestos se les denomina mercancías. Solo para que tengan conocimientos todos, porque la mayoría decimos mercaderías y es mercancías cuando se refieren a bienes que han pagado impuestos. Vuelvo a repetir, el segundo examen parcial, las leyes que vamos a evaluar son la ley orgánica del presupuesto, la ley orgánica de la Contraloría de Cuentas y la ley de libre negociación de divisas. Ya voy a empezar a mandarles los laboratorios para que empiecen a contestarlos. Tenemos bastante tiempo porque los exámenes están programados para después de Semana Santa. Por eso les decía yo, había que hacer zona en el primer parcial. Con respecto a los compañeros que no se evaluaron, en el examen normal, por favor, pidan su examen, su solicitud a mi correo. Mi correo es Henry Almengor los voy a escribir. Henry Almengor @ .com. Por favor, ahí me pueden mandar su solicitud y la dirección de donde se van a evaluar es en la 15 calle A 10-49 de la zona 1. Ese examen extraordinario es única y exclusivamente ese día y los espero el martes entrante a las 15 horas. No va a haber un examen posterior. El examen extraordinario es solo una. Así que, Araceli, la tercera ley es la ley de libre negociación de divisas.